Continuar con el siguiente tema, y el siguiente tema es la derivada de una función, y comenzaremos con la definición de derivada y tasa de cambio. Para empezar vamos a considerar el siguiente ejemplo que dice: determine la recta tangente L a la parábola y igual a x cuadrada en el punto P a, a cuadrada. Entonces vamos a considerar la gráfica de la parábola, esta que viene en su libro, y este sería mi punto P. Este punto P pues es el punto x igual a y y igual a la función evaluada en x igual a, que sería a al cuadrado. Ahora vamos a considerar otro punto en x, y ese punto va a ser el punto a más h. Si consideramos la función evaluada en este punto, a este punto le vamos a llamar el punto Q. Ahora yo puedo calcular la recta secante, que es la recta que pasa por estos dos puntos, y a esa recta yo le voy a llamar recta K. ¿Cuál sería la pendiente de mi recta K? Pues sería delta y entre delta x, que es esto, ¿vale? ¿Cuánto valdría mi delta y? Bueno, pues sería el punto Q, que sería la función y evaluada en x igual a más h, menos el punto P, que sería la posición y del punto P, que sería a cuadrada, entre delta x, que sería la posición x en el punto Q, que es a más h, menos la posición x en el punto P, que sería menos a. Entonces, si yo desarrollo esto, lo voy a hacer aquí abajo, m de h, voy a desarrollar este cuadrado, me daría a cuadrada más 2ah más h cuadrado menos a cuadrada. Todo esto entre a más h menos a. De aquí se me va a ir este a cuadrada con este, y se me va a ir este a con este a. Entonces eso me daría igual a 2ah más h cuadrada entre h. Voy a factorizar el h de esta parte de aquí arriba, y eso me daría h que multiplica a 2a más h entre h. Este se me va con este, y esto me quedaría 2a más h. Entonces, esta sería la pendiente recta secante que pasa por el punto P, Q. Ahora, cuando h tiende a 0, quiere decir que a más h se acerca cada vez más a a, ¿sí? Esto sería a más h, cuando h se acerca cada vez más. Entonces, cuando h tiende a 0, este a más h se acerca a, tiende a. Eso quiere decir entonces que el punto P y el punto Q se acercan cada vez más, es decir, que Q tiende a P. Entonces, la recta secante, que en principio es esta recta roja, va a tender a la recta tangente. Por lo tanto, si tomamos el límite de mi pendiente de la recta secante que llamé m de h, cuando h tiende a 0, voy a obtener la pendiente justamente de mi recta tangente. ¿Cuánto va a ser el límite cuando h tiende a 0? Pues va a ser 2a. Ahora, sin pérdida de generalidad, yo puedo definir entonces que mi recta tangente, que está definida como esta, que de pronto la vamos a llamar como f', va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso entre h. A eso yo le voy a llamar que es mi derivada de mi función, y esta derivada va a existir para todo x donde este límite existe, ¿sí? Si yo quiero evaluar mi derivada en un punto a que yo conozco, entonces lo único que tendría que reemplazar es x igual a a. Si yo hago esta operación, puedo encontrar que mi derivada en ese punto va a ser igual a evaluar el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Esto va a cambiar, de f de x menos f de a entre x menos a. Fíjense que esta diferencia del cociente, del denominador, también va a tender a 0, y esta diferencia también va a tender a 0 como en la definición original. Entonces, estas dos definiciones son análogas,
solo que a veces es común utilizar esta definición y a veces es común utilizar esta. La única diferencia es que a veces los cálculos van a ser más sencillos utilizando esta o a veces van a ser más sencillos utilizando esta definición. Vamos a ver un ejemplo y en este ejemplo nos pide calcular la derivada usando la definición de f de x igual a x entre x más 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la definición nos dice que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Vamos a sustituir esta definición y f de x más h nos va a dar x más h entre x más h más 3 menos f de x, que es x entre x más 3. Todo eso dividido entre h, límite cuando h tiende a 0. Voy a hacer esta diferencia de fracciones, eso me daría igual al límite cuando h tiende a 0. Acuérdense, hay que multiplicar el denominador, me daría x más h más 3 multiplicada por x más 3. Vamos a multiplicar, este es el cruzado, x más h por x más 3 menos x, voy a hacer este cruce, por x más h más 3, todo dividido entre h. Eso me va a dar igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a desarrollar esta multiplicación y eso me daría x cuadrada, este por este por este, más 3x, ahora este por este, más hx, más 3h. Voy a desarrollar también esta multiplicación, me daría menos, este menos multiplica a toda esta multiplicación, entonces lo voy a dejar en paréntesis, me daría x cuadrada más xh más 3x. Todo esto dividido entre x más h más 3 por x más 3 y esto dividido entre h. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a desarrollar este paréntesis, lo voy a deshacer y me daría x cuadrada más 3x más hx más 3h menos x cuadrada menos xh menos 3x dividido entre esta parte que está aquí, que es x más h más 3 por x más 3. Todo eso dividido entre h. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora fíjense, voy a eliminar estos términos, este se va con este 3x se va con este 3x, este hx se va con este hx y solo me sobrevive 3h. Entonces sería 3h entre x más h más 3 por x más 3 entre h. Y este h está dividido en 1. Voy a hacer la ley del sándwich. Eso me daría igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h por 1, que me da 3h, entre h, que multiplica a x más h más 3 por x más 3. Se me van estas h's porque estoy multiplicando, entonces las puedo eliminar y me quedaría únicamente el límite cuando h tiende a 0 de 3 entre x más h más 3 por x más 3. Voy a sacar el 3 de mi límite porque es un valor constante que yo puedo sacar del límite. Entonces eso me daría 3 por el límite cuando h tiende a 0. Y esta multiplicación estamos de acuerdo que la podemos separar como 1 entre x más h más 3 por 1 entre x más 3. ¿Sí o no?
Si yo multiplico, la multiplicación se hace directa, ¿no? El de arriba por el de arriba, por el de abajo por el de abajo, y me vuelve a quedar esto. Observemos que este límite, cuando h tiende a 0, el denominador no se hace 0, y el numerador, pues que es una constante, que tampoco es 0. Entonces yo puedo ocupar directamente las propiedades de mi límite, y no tengo ya que trabajar con él. Esto me daría igual. Primero voy a utilizar la propiedad de la multiplicación, que sería 3 por el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre x más h más 3 por el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre x más 3. Esta es la propiedad de la multiplicación. Ahora voy a utilizar la propiedad del cociente, dado que el numerador nunca se hace 0 cuando h tiende a 0. Entonces eso me daría el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre el límite cuando h tiende a 0 de h más x más 3, y eso multiplica al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre el límite cuando h tiende a 0 de x más 3. Para eso, justo para desarrollar la derivada, es que hemos estado practicando mucho lo de las propiedades de los límites. Eso va a ser igual. ¿Cuál va a ser el límite de 1? Pues es 1, ¿no? Porque es una constante. El límite de h más x más 3 va a ser x más 3 y va a estar multiplicado por el límite de 1, que es 1, entre el límite cuando h tiende a 0 de x más 3. Como x más 3 no depende de h, pues es otra vez. Para este límite el x es una constante. Eso va a ser igual a 3 por 1 entre x más 3 al cuadrado, que es lo mismo que 3 entre x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Porque este va a ser 1 al cuadrado. Acuérdense que esta división es lo mismo que lo de arriba al cuadrado entre lo de abajo al cuadrado. Entonces el 1 al cuadrado es 1, multiplicado por el 3, pues es 3. Lo puedo expresar así. Y esta va a ser la derivada de mi función. ¿Sale? Ahora voy a determinar la siguiente derivada utilizando la definición. Y la derivada de g, pues es, otra vez lo ponemos, la definición, g' de x es igual a g de x más h menos g de x entre h. Esto va a ser igual, ¿cuánto vale g de x más h? Pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x, ese es g de x, todo esto entre h. ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este límite? Pues es con el 1 inteligente, ¿no? ¿Cuál va a ser ese 1 inteligente que me va a ayudar a resolver ese límite? A ver, aquí algo importante, ¿por qué no puedo evaluar sustituyendo directamente cuánto vale h? Bueno, porque aquí se me indefine. Tanto arriba como abajo me va a dar 0. Porque este límite, si yo sustituyo, va a ser raíz de x menos raíz de x, lo de arriba es 0, entre 0. Ese límite no existe, no está definida la división 0 entre 0. ¿Sí? Si yo tuviera una constante entre 0, yo podría darle nombre a ese límite, que habíamos dicho que ese límite es infinito, que diverge. No existe porque infinito no es un número como tal, pero tiene notación, que es infinito. En este caso, como yo tengo un límite donde el cociente es 0 entre 0, entonces no puedo utilizar las propiedades de los límites. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer una maniobra o tengo que utilizar operaciones algebraicas para poder efectuar este límite y poder utilizar las propiedades de los límites. Entonces, les decía, voy a utilizar un 1 inteligente y en este caso el 1 inteligente que me conviene sería el conjugado. Sería
raíz de x más h más raíz de x más h. No, raíz solamente de x. Para que sea 1, pues va a ser lo mismo, ¿no? X más h más raíz de x. Si yo multiplico, como es el conjugado, acuérdense que a más b por a menos b me va a dar a cuadrada menos b cuadrada. Entonces esto sería mi a, que sería raíz de x más h, al cuadrado me da x más h, menos raíz de x al cuadrado, que sería x, entre h multiplicado por raíz de x más h más raíz de x. Se me va a ir el x con el x y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h entre h por raíz de x más h más raíz de x. Se me van a ir estos h's. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre raíz de x más h más raíz de x. Ahora sí, si yo sustituyo directamente h igual a 0, esto nunca se me va a hacer 0, entonces puedo sustituir directamente. Esto me daría igual a raíz de x más raíz de x. Esta suma la puedo hacer, ¿no? Esto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y esta sería mi derivada. Para resolver este último, vamos a poner otra vez la definición. Es igual. Voy a cambiar el límite de la variable que va a tender a 0 por t, para que no se confunda con el nombre de mi función, que es h. Y va a ser igual a h de x más t menos h de x entre t. Entonces, h' de x va a ser igual al límite, cuando t tiende a 0, de la función evaluada en x más t, que sería 1 entre raíz de x más t más 1, menos la función de x, que va a ser igual a raíz de x más 1, todo dividido entre t. Esto va a ser igual al límite. Voy a resolver esta diferencia. Límite cuando t tiende a 0, esta diferencia, acuérdense, va a ser el producto cruzado, que es raíz de x más 1, menos esto por 1, raíz de x más t más 1, entre estos multiplicados, raíz de x más t más 1, por raíz de x más 1 por t. Ok, ahora, ¿qué me hace falta para poder resolver este límite? Bueno, pues otra vez tengo que multiplicar por el conjugado. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí arriba se me va a indefinir, me va a quedar un 0 entre 0, si evalúo directamente. Entonces voy a multiplicar por un 1 inteligente, y en este caso va a ser el conjugado, que sería raíz de x más 1 más raíz de x más t más 1. Entonces, esta parte de arriba va a estar multiplicado por 1, que es raíz de x más 1, más raíz de x más t más 1. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0. Acuérdense cómo es el binomio, es a más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Entonces este por este me va a dar el cuadrado, que es x más 1, menos el cuadrado de este va a ser x más t más 1. Todo esto va a estar multiplicado por el signo menos entre raíz de x más t más 1 por raíz de x más 1, todo esto entre t. Y esto también va multiplicado aquí abajo, ¿no? Raíz de x más 1 más raíz de x más t más 1. ¿Sí? Porque esta multiplicación ya la hice, que sería el conjugado, ya nada más me hacía falta multiplicar abajo. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0. Voy a deshacer este paréntesis y me va a dar x más 1 menos x menos t menos 1 entre raíz de x más t más 1 por raíz de x más 1 por raíz de x más 1 más raíz de x más t más 1. Todo dividido entre t. Esto va a ser igual a límite cuando t tiende a 0.
se me van a empezar a ir términos aquí arriba. Este se me va con este 1 se me va con este. Esto va a ser igual al límite de menos t entre raíz de x más t más 1 por raíz de x más 1. Todo esto multiplicado por este paréntesis, que es raíz de x más 1, más raíz de x más t más 1. Todo esto va dividido entre t, ¿verdad? Voy a dividirlo entre 1, que no le estoy haciendo nada, y voy a utilizar la ley del sándwich. Entonces me va a quedar menos t por 1, me va a quedar menos t, y t multiplicado por todo esto, ¿no? T por raíz de x más 1, más t más 1 por raíz de x más 1 por raíz de x más 1 más raíz de x más t más 1. Este t se me va a ir con este t porque todo está multiplicando. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de menos 1 sobre raíz de x más t más 1 por raíz de x más 1 por raíz de x más 1 más raíz de x más t más 1. Ahora fíjense que el denominador nunca se me va a hacer 0 cuando t tiende a 0. ¿Por qué? Porque esto va a ser x más 1 por x más 1. Entonces, como esto va a ser multiplicación de raíces cuadradas que son positivas, esto va a ser sumas de raíces cuadradas que son positivas, entonces no hay manera de que esto se me haga 0 cuando t tiende a 0. Entonces, en este caso, sí voy a poder sustituir t igual a 0 directamente para poder evaluar, porque esto es una función continua. Entonces, ese límite lo puedo evaluar sustituyendo directamente y me va a quedar menos 1 entre raíz de x más 0 más 1, que sería x más 1, por raíz de x más 1, que multiplica a raíz de x más 1, más raíz de x más 0 más 1. ¿Sale? Esto me va a quedar igual a menos 1. Este por este me va a quedar x más 1 raíz al cuadrado. Entonces raíz al cuadrado pues me queda ese solo. Y este es el mismo término, ¿sí o no? Entonces lo puedo sumar, me va a quedar 2 veces raíz de x más 1. Voy a sacar el 2 de aquí porque está multiplicando, entonces el orden de los factores no altera el producto. Lo voy a dejar como menos 1 entre 2. Y esto me va a quedar, ¿están de acuerdo? Que esto es raíz al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a tener esta raíz al cuadrado, por esta me va a quedar raíz de x más 1, el cuadrado, por esta. Acuérdense que los exponentes se suman, este está a la 1 y este está al cuadrado, me va a quedar al cubo. Esto es lo mismo que menos 1 medio entre x más 1 a la 3 medios. Y eso va a ser mi límite, mi derivada. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionarles es que la derivada tiene otra notación, que es esta, dy entre dx. Esta notación no es un cociente, simplemente así se le denomina, tiene ciertas propiedades, pero sí debemos de recordarla o debemos de hacer uso de esta, porque en subsecuentes lecciones se va a hacer un uso indiscriminado de esta o de esta. Y en ese sentido, esta notación es común, por ejemplo, para la razón de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser, por ejemplo, teniendo una cantidad, ¿cuánto va a cambiar con respecto al tiempo, por ejemplo? Y esto nos sirve para determinar, por ejemplo, cuánto varía el tamaño de una población, cuánto varía la cantidad de dólares en una cuenta bancaria o la distancia recorrida en T horas después del comienzo de un viaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cantidad Q que nos va a representar cualquiera de estas cantidades, el tamaño de la población, los dólares, etcétera, a esa cantidad Q yo le puedo sacar su razón de cambio promedio
Y esa razón de cambio promedio va a estar definida como delta Q entre delta T. Esta razón de cambio es una razón de cambio promedio temporal, es decir, que esta cantidad va a cambiar con respecto al tiempo. Esa va a estar definida como mi función f, que es la función que me define mi cantidad Q, evaluada en t más delta t menos f de t entre delta t. Y la razón de cambio instantánea va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de mi razón de cambio promedio, es decir, de este cociente, ¿no? F de t más delta t menos f de t entre delta t. Vamos a ver un ejemplo de una aplicación de razón de cambio. En este caso tendríamos este ejemplo y nos dice que tenemos un tanque cilíndrico que tiene un eje vertical y se llena inicialmente con 600 galones de agua. Este tanque tarda 60 minutos en vaciarse después de abrir el desagüe en su parte inferior. Suponga que el desagüe se abre en el instante t igual a 0 y que el volumen B del agua restante en el tanque después de t minutos es igual a esta función B, que depende de t, me va a dar esta ecuación cuadrática, y este volumen está medido en galones. Determine la razón instantánea con la que el agua fluye fuera del tanque en el instante t igual a 15 minutos y en el instante t igual a 45 minutos, y determine también la razón de cambio promedio en la que el agua fluye fuera del tanque durante la media hora de t igual a 15 a t igual a 45. Y bueno, primero para calcular la razón de cambio instantánea, ¿cómo la definíamos? Sería el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t entre delta t. Es igualita a la definición de mi derivada, ¿no? Pero ahora en lugar de h vamos a tener delta t y en lugar de x, pues nuestra variable va a ser el tiempo, porque nuestra función depende del tiempo. Entonces, esto va a ser igual a f' de t. Ahora, nuestra f aquí está dada por una función que es el volumen. Entonces, si yo determino cuál es mi derivada de mi volumen, voy a determinar mi razón de cambio instantánea del cambio de mi volumen. Entonces, voy a calcular la derivada b' de t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de b de t más delta t. Entonces, eso me daría 600 menos 20 t más delta t más un sexto de t más delta t al cuadrado menos, ¿cuánto me faltaría? B de t. Entonces sería 600, este menos está multiplicando a todo, menos 20t más un sexto de t cuadrado. Todo esto dividido entre delta t. ¿Eso a cuánto va a ser igual? Voy a deshacer este paréntesis, me va a dar igual al límite cuando delta t tiende a 0 de 600 menos 20t menos 20 delta t más un sexto de t cuadrada. Voy a desarrollar este binomio más 2 de delta t más delta t al cuadrado menos 600 menos 20t más un sexto de t al cuadrado. Todo esto entre delta t. Voy a eliminar este 600 con este 600, este 20t con este 20t, este t cuadrado, un sexto de t cuadrado con este un sexto de t cuadrado. Y esto me va a quedar igual a límite cuando delta t tiende a 0 de menos 20 delta t más un sexto de 2 de delta t más un sexto de delta t cuadrado. Todo esto dividido entre delta t. Esto va a ser igual. Voy a factorizar el delta t porque aquí el delta t está multiplicando a todos los términos. Va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta t que multiplica menos 20 más, voy a simplificar esta, que sería un tercio de t más un sexto de delta t. Todo entre delta t. Y este delta t se me va a ir con este delta t y me va a quedar igual al límite cuando delta t tiende a 0
de menos 20 más 1/3 de t más 1/6 de delta t. Como ya deshice el cociente, pues ya puede sustituir directamente. Eso me daría entonces menos 20 más 1/3 de t. Este se me hace 0, que cuando delta t tiende a 0, pues esto se hace 0, ¿no? Y esa va a ser la derivada. Entonces, la razón de cambio instantánea del volumen en el instante de t igual a 15 minutos y t igual a 45 minutos, pues va a ser simplemente evaluar la derivada en esos instantes. ¿Cuánto vale b' en t igual a 15? Pues va a ser igual a menos 20 más 1/3 de 15. Esto va a ser igual a menos 20 más 1/3 de 15 sería 15 tercios. Esto va a ser igual a menos 20. ¿Cuántos son 15 tercios? 15 entre 3 me da 5. Esto va a ser igual a menos 15. Entonces lo voy a anotar aquí arribita. ¿Cuánto va a valer b' de t igual a 45? Va a ser igual a menos 20 más 1/3 de 45. Eso va a ser igual a menos 20 más 45 entre 3. Esto es igual a menos 20. ¿Cuánto va a ser 45 entre 3? Me da 15. Esto es igual a menos 5. Entonces b' de 45 es igual a menos 5. Ahora me pide la razón de cambio promedio. Ya habíamos dicho que la razón de cambio promedio pues va a ser delta b entre delta t. Es decir, b de 45 menos b de 15 entre 45 menos 15. Ahora, este b es diferente que este b'. Este b es la función original. Esto va a ser igual a, voy a evaluar en esta forma compacta, entonces es 1/6 de 60 menos 45 al cuadrado menos 1/6 de 60 menos 15 al cuadrado sobre 45 menos 15. Esto va a ser igual a 1/6 de 60 menos 45, que me da 15 al cuadrado, menos 1/6 de 45 al cuadrado, sobre esta diferencia que me va a dar 30. Esto va a ser igual, déjenme escribir el 45 así, como 1/6 de 15 al cuadrado, menos 1/6 de 15 por 3 al cuadrado. Este 15 por 3 me va a dar el 45 sobre 30, porque esto me va a dar igual a 1/6 de 15 al cuadrado menos 1/6 del 15 al cuadrado por 3 al cuadrado entre 30. Voy a factorizar el 1/6 de 15 al cuadrado. Me va a dar 15 al cuadrado entre 6, que multiplica a 1, menos 3 al cuadrado entre 30. Esto me va a dar igual a 15 al cuadrado, que es 225 entre 6, y esto entre 30, que multiplica a 1 menos 9, y esto es igual a, voy a utilizar la ley del sándwich para esto, y me quedaría 225 entre este por este, que me daría 180 por menos 8. Esto va a ser igual a 1800 menos entre 180, y esto es igual a 10. ¿Cuáles van a ser las unidades de esta? B está en galones y el tiempo está en minutos. Las unidades va a ser galones por minuto. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí llegamos. Ya saben, espero sus dudas, espero sus comentarios y seguimos en contacto.